Hay decisiones que parecen inofensivas, hasta que se cierran las puertas. Luis lo aprendió tarde, muy tarde. Todo comenzó con un anuncio tentador. Casa amueblada en Ecatepec. Precio negociable. Contrato inmediato. Para alguien como él, recién mudado sin mucha plata ni tiempo, era como un regalo del destino. Pero algunos regalos vienen con trampa. La dueña, doña Remedios, era una mujer mayor, de esas que no parpadean mucho y sonríen con la boca, pero no con los ojos. Luis notó que tenía dedos manchados de tinta y un leve temblor en la voz, pero pensó que era por la edad. Durante el recorrido por la casa, todo parecía normal. Muebles antiguos pero funcionales, cocina equipada y un jardín pequeño pero acogedor. Sin embargo, justo al final del pasillo había una puerta metálica sellada con cinta negra y clavos oxidados. «Esa no se toca, joven. Es parte del acuerdo», dijo ella sin mirarlo. «¿Por qué?», preguntó Luis, medio en broma. «No se preocupe, la casa es suya, mientras no toque esa puerta». Luis rió incómodo, pero no hizo más preguntas. Firmó el contrato esa misma tarde, sin leer demasiado. Esa noche, mientras desempacaba, sintió un leve escalofrío al pasar junto a la puerta sellada. El aire allí era más frío, más denso. Trató de ignorarlo. Ya en la cama el silencio era absoluto. Ni los ladridos de los perros callejeros, ni el bullicio de la calle parecían existir dentro de esa casa. A las 2:43 de la madrugada lo despertó un ruido seco. Thump. Provenía del pasillo. Luis se incorporó con el corazón acelerado. Otro golpe, más fuerte. ¡Tump! Se levantó, cruzó la sala en silencio y llegó hasta la puerta sellada. La cinta negra parecía más floja, como si hubiera sido arrancada parcialmente. Acercó el oído y lo escuchó. Respiración, no la suya. Era lenta, humana, justo detrás de la puerta. Retrocedió de golpe. Se dijo a sí mismo que debía ser una tubería vieja o ratas. Nada más. A la mañana siguiente la cinta estaba perfectamente intacta, como si nada hubiera pasado. Durante el desayuno, revisó el contrato que firmó. No había ninguna cláusula sobre la puerta, ni advertencia alguna. Llamó a doña Remedios. «Disculpe, anoche escuché algo raro en la puerta del fondo, como si...» «¿La tocó?», interrumpió ella tensa. «No, pero...» «Entonces no pasó nada. Siga con su vida, joven. La casa lo acepta, si usted la respeta». Y colgó. Luis comenzó a notar pequeños detalles inquietantes. Un cuaderno en blanco que alguien había dejado abierto en el escritorio ahora tenía escrita una frase. «No la ignores». El grifo de la cocina se abría solo, siempre a la misma hora. La lámpara del pasillo parpadeaba, pero solo cuando él pasaba cerca de la puerta sellada. Esa noche decidió poner una silla frente a la puerta. Nada de heroísmo, solo prevención. A las 2:43 en punto, el golpe volvió, esta vez acompañado de un susurro. Luis, su nombre. Claramente. Corrió a buscar su celular. Abrió la aplicación de grabadora de audio. Se acercó, temblando, y puso el micrófono contra la madera. Del otro lado un leve susurro. «Ya es hora». Salió corriendo de la casa. Pasó la noche en casa de un amigo sin contar mucho. A la mañana siguiente volvió. La silla seguía allí, pero ahora había marcas de uñas profundas sobre la puerta, como si alguien hubiera tratado de salir o entrar. Luis respiró hondo. Estaba claro. Esa puerta no era solo una entrada, era un límite, uno que jamás debió cruzarse. Pero en esa casa, las reglas no las ponía él. Dicen que las casas antiguas tienen memoria, pero la de Luis no solo recordaba, también hablaba, y no quería estar sola. Después de aquella noche, Luis intentó convencerse de que todo era una mezcla de estrés,
paranoia y malas decisiones. Pero la casa no lo dejaba olvidar. Al contrario, parecía ansiosa porque él lo recordara todo. A la segunda semana, los síntomas fueron imposibles de ignorar. Todo empezó con el agua. Cuando abrió la regadera, no salió agua limpia, sino un líquido oscuro y espeso, con olor a óxido y algo más, como carne cruda dejada al sol. Luis pensó que eran caños viejos. Llamó a un plomero, pero cuando el hombre llegó, el agua fluía cristalina. «No hay nada raro, joven», dijo el plomero, rascándose la cabeza. «Hasta el tinaco está limpio». Pero esa misma noche volvió a salir turbia, y esta vez, por un instante, le pareció ver algo moverse dentro de la tubería. Después fue la luz. A las 2:43 de la mañana, todas las noches, la casa se apagaba. Todo, incluso su celular, el router y hasta el reloj digital del microondas, como si la electricidad entera fuera tragada por algo. Y siempre, siempre, el apagón duraba exactamente 3 minutos. Durante esos 3 minutos, el silencio era absoluto, y en medio de la oscuridad se escuchaban pasos. Luis trató de grabarlos con su celular, pero al reproducir el audio solo se escuchaba un zumbido y una voz muy baja diciendo su nombre, repetido, una y otra vez. Una noche, mientras revisaba la configuración del Wi-Fi, descubrió una red nueva. No era la suya. Se llamaba No estás solo. Aparecía solo a esa hora y tenía la señal más fuerte, como si el router estuviera justo detrás de la puerta sellada. Intentó conectarse. La red no pedía contraseña, pero al entrar, la pantalla de su laptop se volvió negra. Solo apareció una frase. «Te veo». Ya casi Luis cerró la computadora de golpe. Salió al jardín a respirar, pero allí lo esperaba otro detalle. En la tierra, frente a la ventana de su cuarto, había huellas, pequeñas, descalzas, como si alguien o algo hubiera estado parado ahí, mirando dentro. Las huellas terminaban justo en la pared, y no había rastro de que se hubiera ido. Al volver al interior, encontró su teléfono con una notificación, una nota de voz. No la había enviado nadie. La reprodujo temblando. «Luis», susurraba la misma voz de la noche anterior. «Ya es hora». Ese susurro venía de adentro. Número del celular. Lo supo porque, al mismo tiempo, la puerta del fondo crujió, como si respirara. Luis llamó a doña Remedios al día siguiente. Esta vez no contestó. En su buzón de voz solo había una grabación automática. Si está llamando por la casa, recuerde que la advertencia fue clara. Esa noche decidió quedarse despierto. Quería entender. Preparó una lámpara, encendió velas, bloqueó la puerta del fondo con una mesa pesada. Se sentó en el sillón con una taza de café y esperó. A las 2:43 las luces se apagaron. La vela parpadeó una vez y entonces lo oyó. No pasos, no golpes, sino respiraciones. No una, varias, desde diferentes puntos de la casa, como si algo o muchos algos estuvieran rodeándolo, moviéndose en la oscuridad, acercándose. La mesa frente a la puerta empezó a temblar, y una voz, clara, sin susurros esta vez, habló del otro lado de la puerta. «Luis, ya es hora», él gritó. Salió corriendo. Esta vez no se quedó en casa de un amigo. Number fue directamente a un hotel. Durmió con las luces encendidas. A la mañana siguiente volvió a la casa, decidido a empacar sus cosas y marcharse. Pero al entrar, encontró algo nuevo. En la puerta sellada había una huella de mano, marcada en polvo. Una mano más pequeña que la suya. Luis comprendió algo. La casa nunca estuvo vacía. Solo estaba esperando compañía. Dicen que algunas casas no se habitan, poseen, y Luis ya no estaba seguro de quién era el verdadero dueño de la suya.
Tras la noche en el hotel, volvió decidido a dejarlo todo. Pero cuando cruzó la puerta, notó algo extraño. La casa olía diferente. No a encierro ni humedad, sino a carne cocida y cera derretida. Como si alguien hubiera estado ahí, preparando algo, festejando. Luis subió las escaleras lentamente, con el corazón latiéndole en la garganta. Cada rincón le parecía más estrecho, cada sombra más espesa. Entonces la vio, una caja de madera empolvada junto a la puerta sellada. No recordaba haberla visto antes. Dentro había fotos, todas de un mismo hombre. Mediana edad, cabello lacio, mirada cansada. En una estaba cocinando, en otra, tendiendo ropa, en otra, mirando por la misma ventana desde la que Luis solía observar el patio. Era como ver su propia rutina, pero hecha por otro, un otro que ya no estaba allí. También había cartas, notas escritas a mano. No estás loco. Al principio también creí que era estrés. Pero la casa quiere que te quedes. Te necesita. En otra, vi la red. No estás solo. No sé si son espíritus o algo peor. Pero escuchan. Aprenden. Se meten donde no deben. Y en la última, yo también pensé que estaba solo, hasta que fue demasiado tarde. Luis se dejó caer al suelo. Sintió un frío subiendo por su espalda. Alzó la mirada. La puerta del fondo ya no tenía sellos, estaba entreabierta. El olor era más fuerte allí. Algo ácido, metálico, y un murmullo se escapaba desde dentro, como rezos, al revés. Quiso salir corriendo, pero la puerta principal ya no abría, tampoco las ventanas. Todo estaba cerrado desde afuera. El murmullo cesó, y una voz, profunda y seca, habló desde la puerta del fondo. Luis, ya estás adentro. La puerta se abrió sola. Luis temblaba, dio un paso atrás, y cayó. La casa entera parecía inclinarse, como si respirara, como si se tragara el aire. Y también a él. A rastras trató de huir al segundo piso. Se encerró en su cuarto. Atrancó la puerta con un librero. Llamó desesperado a la policía. «Hay alguien en mi casa», gritó. «Por favor». Del otro lado, una voz femenina respondió. «Señor, ¿es usted Luis M? Esta llamada ya fue registrada. Usted ya reportó esto hace 4 años». «¿Qué? No, yo acabo de...» Pero la línea se cortó. La luz titiló. El librero cayó por sí solo, y la puerta se abrió con un crujido suave, como si lo invitaran a salir. Luis corrió. Bajó las escaleras a oscuras, directo a la entrada. Pero ya no había puerta, solo pared. Lisa, como si nunca hubiera existido. Una última opción. El ático. Subió como pudo. Al abrir la trampilla halló el horror final. El cuerpo del hombre de las fotos, colgado. Segundo, sonriente. Y sobre la pared, escrito con sangre. «Ya somos dos». Luis gritó. Cayó de rodillas. Pero al girar, lo vio. Él mismo. Parado al fondo del ático. Mismo rostro. Misma ropa. Pero sin ojos. Solo dijo, «Gracias por quedarte. Ahora me toca a mí salir». Luis desapareció esa noche. Los vecinos oyeron gritos. Algunos aseguran que vieron luces encenderse y apagarse sin control. Otros dicen que el wifi de la zona falló durante horas. Doña Remedios volvió a poner la casa en renta. Misma condición. No tocar la puerta del fondo. Y claro, el precio, como siempre, es demasiado bueno para dejarlo pasar. Algunas rutas nocturnas nunca terminan, solo repiten su condena. Y Silvia estaba a punto de abordar una que nunca debió existir. Como cada noche, Silvia, enfermera del turno vespertino en una clínica de Iztapalapa, tomó el último camión rumbo a su casa. Eran casi las 11 y la ciudad parecía dormida, cubierta por ese silencio espeso que solo se siente en los barrios olvidados. Subió al camión de siempre. El conductor, don Ernesto, la saludó con un gesto cansado. Había poca gente, un par de albañiles dormidos,
una mujer mayor con bolsas del mercado y un asiento libre junto a la ventana, el favorito de Silvia. A mitad del camino, justo al pasar por un tramo sin farolas, el camión frenó de golpe. Las luces internas parpadearon, y entonces subió él, un niño, de unos 7 años, flaco, con una chamarra rota y un osito de peluche entre los brazos. No dijo nada, no pagó pasaje. Solo subió y caminó directamente hacia Silvia. Ella lo observó confundida. Ningún adulto lo acompañaba. Se sentó frente a ella y sin mirarla directamente susurró con voz baja, ronca. ¿Por qué me dejaste ahí? Silvia sintió un escalofrío. Su corazón se aceleró. ¿Qué dijiste, niño? El pequeño no respondió. Solo abrazó más fuerte al oso, cuyos ojos parecían de vidrio viejo, opacos. Silvia volteó al conductor. Don Ernesto parecía no haberse percatado de nada. Siguió conduciendo como si nada hubiera pasado. Disculpe, señor, dijo Silvia, levantándose. ¿Ese niño lo vio subir? El conductor la miró por el retrovisor. Su cara cambió. Se puso pálido. ¿Qué niño? Silvia se giró. El asiento estaba vacío. El osito ya no estaba. El resto del trayecto fue un silencio total. Ni ronquidos ni murmullos. Nadie parecía recordar que alguna vez hubo un niño. Solo Silvia, sentada, con el corazón en la garganta. Al bajar del camión, Silvia sintió como si algo la observara desde los árboles cercanos. Apresuró el paso hasta su casa. Esa noche no pudo dormir. En su mente solo resonaba la voz del niño. ¿Por qué me dejaste ahí? Trató de convencerse de que fue el cansancio, que su mente le jugaba una broma, pero a la mañana siguiente, al revisar su bolso, encontró algo entre sus cosas. El osito, mismo peluche, misma mancha en la oreja, pero ahora con una nota cosida a la espalda. Aún estoy en la parada. Silvia fue a la policía. Relató todo. Dijeron que tal vez era una broma o estrés postraumático, pero al describir al niño a un agente mayor, su rostro cambió. Ese niño murió hace años. Lo atropellaron al bajarse de esa misma ruta nocturna. Tenía un peluche igualito. La mamá lo buscó días. Nunca encontraron el cuerpo, solo el osito, y estaba en el asiento que usted describió. Silvia no supo qué responder. Solo pensaba en sus sueños de los últimos días, siempre el mismo. Ella bajando del camión, el niño mirándola desde la ventana, su mano en el cristal, el osito moviéndose solo, y la frase, ¿por qué me dejaste ahí? La ruta nocturna seguía operando, pero desde entonces Silvia dejó de tomar el camión, hasta aquella noche, cuando no tuvo opción. Algunas preguntas no deben hacerse, y algunos pasajeros nunca debieron subir. Silvia llevaba 3 noches sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía al niño, en la ventana, en su cuarto, a los pies de su cama, siempre en silencio, salvo por una frase que le taladraba el alma. ¿Por qué me dejaste ahí? Agotada, decidió investigar por su cuenta. Volvió a la base de la ruta nocturna y encontró a don Ernesto, el conductor de siempre. Estaba fumando un cigarro junto al camión. Necesito hablar con usted, sobre el niño. El hombre la miró con ojos apagados. Dio una calada larga, como si necesitara valor. Lo vi, Silvia, aquella noche, pero no quise decir nada. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que lo veo. Don Ernesto bajó la voz y miró a su alrededor antes de hablar. Ese niño aparece cada cierto tiempo. Nadie sabe su nombre. A veces se sube. A veces solo nos espera en la parada. Los que lo ven, después tienen problemas. Pesadillas, accidentes. Uno de mis compañeros, Martín, se mató manejando después de ver al niño. Otro desapareció sin dejar rastro. Silvia se estremeció. El conductor sacó un papel doblado del bolsillo. Una vieja lista de nombres, conductores y pasajeros frecuentes.
Revisamos los registros y el niño nunca está, ni en cámaras, ni en bitácoras, como si no existiera. Pero tú lo viste, ¿verdad? Silvia asintió. Y habló contigo. Eso es lo peor. ¿Por qué? Don Ernesto aplastó el cigarro con el pie, porque los que oyen su voz son los siguientes. Esa noche Silvia decidió evitar el camión. Tomó un taxi, cerró cortinas, apagó su celular. Pero cuando se metió a la cama, algo estaba mal. El peluche estaba de nuevo allí, sobre su almohada, con una nueva nota. Hoy no me bajé. Al día siguiente, Silvia fue a la delegación. Pidió acceso a los archivos. Con ayuda de un amigo, consiguió los reportes de accidentes de la zona. Y ahí estaba, Andrés Molina, 7 años. Fallecido en 1999 tras bajarse de un autobús nocturno. Cuerpo nunca encontrado. Solo mencionaban que el niño llevaba un peluche. Volvió a la ruta. Esta vez, se sentó en el asiento exacto donde lo vio por primera vez. Y lo esperó. A las 11:22 de la noche, el camión frenó en la misma curva de siempre. Y ahí estaba, de pie, en la parada, mirándola, con el osito en brazos. Pero esta vez no subió. Solo alzó una mano, y con los dedos le hizo una seña. Benerdí. Silvia se quedó congelada. Don Ernesto no lo vio. Nadie más reaccionó. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos dos. Y entonces escuchó la voz. Dentro de su cabeza, «No me dejes solo otra vez». Silvia bajó del camión, corrió a su casa, cerró con doble llave. Pero al encender la televisión, una vieja transmisión apareció sola. Una noticia vieja, del 2000. Desaparece enfermera tras último recorrido nocturno. La imagen era borrosa pero reconocible. Era ella, en la parada, junto al niño. Silvia apagó el televisor de un manotazo, pero en la pantalla apagada aún podía ver su reflejo, y detrás de ella otra figura, silenciosa, pequeña, con un osito. Hay rutas que no aparecen en ningún mapa, y algunas paradas son para no volver jamás. Silvia ya no era la misma. En el trabajo apenas hablaba. Sus compañeras notaban cómo evitaba los espejos, los cristales, hasta el reflejo en el microondas. Cada noche el mismo ritual. Cerraba puertas con candado, cubría los espejos y colocaba el peluche del niño en una caja sellada dentro del closet. Pero el osito siempre regresaba, a su cama, con una nueva nota cada vez, siempre escrita con tinta corrida, como si viniera desde otro lado del cristal. Ya me tocó esperarte demasiado. Esa noche Silvia decidió hacer lo impensable. Tomó el mismo camión, se sentó en el mismo asiento, vestida como aquella primera vez. El chofer no era don Ernesto esta vez, sino un joven callado que solo le lanzó una mirada rápida, como si supiera a lo que iba. Silvia no saludó, solo esperó. El camión avanzaba, pero el paisaje parecía repetirse. Las mismas farolas, las mismas calles vacías, hasta que llegó la curva. Y ahí estaba él. El niño subió. Pero algo era diferente. Sus pies no tocaban el suelo. Sus ojos estaban vacíos. Literalmente. Dos huecos oscuros y húmedos que no reflejaban la luz. El peluche, cubierto de tierra. Su voz, aún más hueca. Ahora me toca a mí llevarte. Silvia intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondía, como si una fuerza la anclara al asiento. El niño se sentó frente a ella. El chofer ya no estaba. El volante giraba solo. Las ventanas comenzaron a empañarse, y en cada una aparecieron palabras escritas con dedos invisibles, una por otra. Ya no estás afuera. Bienvenida a casa. El camión se detuvo de golpe. Las luces se apagaron. Silencio absoluto. Y después, nada.
A la mañana siguiente, la policía encontró el camión abandonado en la última parada de la ruta nocturna. Todo estaba en orden, excepto por un detalle. El asiento de Silvia estaba cubierto de tierra fresca y huellas pequeñas. Y sobre el cojín, un peluche, con la misma nota final. Ahora tú esperas. Desde ese día, algunos pasajeros juran haber visto una mujer sola sentada al fondo del camión, siempre en la misma ruta, siempre mirando por la ventana, siempre esperando, y a veces al bajar sienten una manita helada tomarles la suya.